Hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Richard Rodríguez y somos la Iglesia de Dios Central de San Antonio, donde nos pastorean los hermanos José Daniel y Socorro Montañez. Como siempre, primeramente quiero agradecer a Dios que me ha dado nuevamente la oportunidad de estar aquí con cada uno de ustedes en esta mañana. Y también quiero agradecer a los pastores que me han dado nuevamente la confianza de poder traer el estudio bíblico a cada uno de ustedes en este día. Y en el día de hoy vamos a continuar con esta serie de estudios que comenzamos hace varias semanas bajo el tema Puesto los ojos en Jesús. Esto es un estudio a la epístola a los Hebreos y hemos estado utilizando como base bíblica el capítulo número 12 de Hebreos, el versículo número 2, donde el autor nos dice a cada uno de nosotros: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La semana pasada comenzamos a estudiar el capítulo número 6 de Hebreos y estuvimos estudiando sobre cómo el autor de Hebreos les está diciendo a sus lectores de que para ellos poder madurar en su vida como cristianos, deben dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, en otras palabras, que ellos deben dejar las enseñanzas elementales y tienen que seguir hacia la perfección. O sea, tienen que madurar, tienen que seguir hacia la meta. Y estudiamos de cómo el autor les deja saber a cada uno de ellos que él no piensa volver a enseñarles los rudimentos, o sea, las enseñanzas elementales, y que la inmadurez de ellos tiene solución simplemente poniendo los ojos en Jesús. También estuvimos estudiando que el antídoto para la inmadurez es centrar la vida y la mirada en Jesús y su revelación a través de las Escrituras. También estuvimos viendo de que la forma en que nosotros podemos madurar lo es a través de escudriñar las Escrituras. Número 2, lo hacemos a través de la oración en todo momento. Lo hacemos cuando nos congregamos los unos a los otros, amando a nuestro prójimo. Y por último, haciendo la voluntad de Dios. Y también estuvimos viendo de que una de las razones por las cuales nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús es para que nosotros podamos crecer en el conocimiento de Cristo y madurar en nuestra vida espiritual. Así que en el día de hoy vamos a continuar con el estudio del capítulo número 6 de Hebreos y quiero volver a enfatizar, como dije la semana pasada, de que este capítulo es un poco difícil de enseñar, pero estamos yendo poco a poco a través de todo este capítulo para que podamos entenderlo. Y vamos a estar estudiando el listado o los rudimentos que presenta el autor de Hebreos sobre lo que se consideraba un fundamento adecuado en la enseñanza cristiana. Y vamos en el día de hoy a estar haciendo unas comparaciones. Así que presta atención, tome su libreta, esté listo para anotar porque vamos a empezar este estudio. Pero antes de comenzar, vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu casa para adorar tu nombre. Señor, yo te pido que se haga tu voluntad, Señor. Señor, que sanes al que esté enfermo, que libertes, Señor, al que esté atado y sobre todo que des salvación al que necesita de tu salvación. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, en esta mañana vamos a ir rápidamente a la escritura y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 3 del capítulo número 6 de Hebreos. Y lee así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Así que, hermanos, el autor de Hebreos nos da un listado de lo que se consideraba un fundamento adecuado de la enseñanza cristiana en una iglesia no paulina y que tenía una base judía. Cuando consideramos los rudimentos uno por uno, nosotros notamos que de esta lista se aplica tanto al cristianismo como al judaísmo. Y cada punto podría haber tenido su lugar en una comunidad judía medianamente ortodoxa. Cada uno de ellos, por cierto,
adquiere un significado nuevo en un contexto cristiano, y esto es lo que vamos a estar comparando y viendo en unos momentos. Pero la impresión que nosotros tenemos es que las creencias y prácticas judías se utilizaban como fundamentos sobre los cuales construir la verdad cristiana. Tal vez estos cristianos judíos se estancaban en estos rudimentos por esa misma razón. Ellos pensaban que el fundamento cristiano se fundamentaba en los rudimentos, o sea, en las bases, en las enseñanzas básicas de la religión judía. Veamos ahora cuáles son los rudimentos o las enseñanzas elementales que el autor le está mencionando a cada uno de sus lectores. Y encontramos que hay 6 rudimentos que él menciona en estos primeros 3 versículos. Y el primer rudimento lo es el arrepentimiento de obras. El segundo lo es la fe en Dios. El tercero lo es la doctrina de bautismo. El cuarto es la imposición de manos. El quinto rudimento lo es la resurrección de los muertos. Y el sexto y último es el juicio eterno. Y esto es lo que acabamos de leer en estos primeros 3 versículos del capítulo número 6 de Hebreos. Estos son los rudimentos, o sea, las enseñanzas básicas que el autor de Hebreos le está mencionando en este capítulo. Y tenemos que entender algo muy importante sobre estos rudimentos. Aquí hay un contraste en los rudimentos tanto del cristianismo como del judaísmo. Y entonces podemos ver en estos rudimentos que se aplican tanto al cristianismo como al judaísmo. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora. Vamos a estar comparando cómo se aplica estos rudimentos tanto al cristianismo como al judaísmo. Y comencemos a estudiar estos rudimentos. Número 1, encontramos que el primer rudimento que menciona el autor de Hebreos es el arrepentimiento de obras muertas. Entonces vemos que en el judaísmo, en el Antiguo Testamento, vemos que bajo la ley había que arrepentirse de sus obras muertas. También cuando lo comparamos con el cristianismo, vemos que en el cristianismo tenemos que arrepentirnos cada uno de nosotros de las obras muertas. Entonces, en este primer rudimento, cuando hablamos de obras muertas, ¿qué es lo que significa esto? Obras muertas. Las obras muertas son obras de las cuales uno debe arrepentirse, como lo vemos más adelante en el capítulo número 9 de Hebreos, el versículo 14. Estas son obras de las cuales la conciencia debe ser limpiada. Por lo tanto, probablemente no son las obras de la ley, ni siquiera las ceremonias sacrificiales prescritas por la ley cúltica, aunque el autor de Hebreos sí las considera obsoletas y moribundas. Estas son obras que concluyen en la muerte porque son malas y pertenecen al camino de muerte y no al de la vida. Es como son los asesinatos, los adulterios, las lujurias, las fornicaciones, los hurtos, la idolatría, la hechicería, la brujería, los robos, los falsos testimonios, las hipocresías, un corazón que es de doble ánimo, el fraude, la arrogancia, la malicia, la obstinación, la avaricia, el lenguaje sucio, la envidia, la imprudencia, la soberbia, la vanidad. Fue todo esto precisamente considerando esos vicios, el cual Pablo les dijo a los cristianos de Roma que el fin de ellas es muerte, como lo dice en Romanos capítulo 6, versículo número 21. Y Pablo entonces hace la mención de que el fin de todas estas obras es la muerte. Entonces, muy apropiadamente, por lo tanto, se le puede llamar a todas estas obras muertas. Estas son las obras que se consideran muertas. Así que el arrepentimiento de tales cosas es algo que se enfatiza en el Antiguo Testamento y en todas las corrientes del pensamiento y en la vida de los judíos. O sea, esto era algo que también se hacía en el judaísmo. Aquí nuevamente podemos ver que esto se aplica
tanto en el judaísmo como en el cristianismo. Vemos que en el judaísmo sí ocurría un arrepentimiento de obras muertas, y también en el cristianismo tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. La clave de la predicación de Juan el Bautista era un llamado al arrepentimiento. Y también vemos que cuando Jesús comenzó a proclamar el reino de Dios en Galilea, él instó a sus oyentes diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio, como lo dice en Marcos, el capítulo 1, el versículo 15. También vemos de cómo Pablo les recordaba a los ancianos de la iglesia de Éfeso cómo había pasado más de 2 años en su ciudad, testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, como lo dice en Hechos capítulo 20, el versículo 21. Pablo les estaba diciendo, también lo estuvimos estudiando cuando estudiamos la carta de Efesios, donde Pablo le está diciendo: mira, llevo 2 años predicándole a cada uno de ustedes y enseñándoles sobre el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que vemos este primer rudimento sobre el arrepentimiento de obras muertas y de cómo ambas religiones, tanto el judaísmo como el cristianismo, hacen este primer rudimento. Ahora pasemos al rudimento número 2, que es la fe en Dios. Nosotros en el Antiguo Testamento encontramos que se presenta lo esencial que es tener fe en Dios, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, en el cristianismo, cuando vemos el cristianismo, también vemos lo esencial que es la fe en Dios. Como dice en Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, los últimos versículos bíblicos que acabamos de citar, que fueron Marcos capítulo 1, el versículo 15, y Hechos capítulo 20, el versículo 21, vemos cómo ellos ilustran la estrecha asociación que existe entre el arrepentimiento y fe. El fundamento de la fe en Dios, por supuesto, hermanos, había sido efectivamente puesto en el Antiguo Testamento. A través de todo el Antiguo Testamento, la fe se señala como esencial para la verdadera religión. Desde la afirmación de que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia, como lo dice en Génesis, el capítulo 15, el versículo 6, hasta el testimonio de Habacuc, que el justo por la fe vivirá, como lo dice en Habacuc, el capítulo 2, el versículo número 4. Los lectores de esta epístola ya estaban advertidos de que había sido la incredulidad lo que hizo que la generación del Éxodo quedara fuera de la tierra prometida, como lo estuvimos viendo cuando estudiamos el capítulo número 3 de Hebreos, donde ellos fueron exhortados a aplicar esta lección a su propia situación. O sea, la fe en Dios debe incluir la fe en sus mensajeros. Y la fe del evangelio en Dios incluía a la fe en Cristo. Estos hebreos ciertamente habían sido enseñados en el camino de la fe en Cristo, pero este camino había sido preparado para ellos por adelantado por la insistencia del Antiguo Testamento en la fe en Dios. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Así dice Isaías, el capítulo 7, el versículo 9. Ahora veamos el rudimento número 3, que es la doctrina de bautismo. Nosotros sabemos que en la religión judía ocurrían bautismos y no era solamente uno, eran varios bautismos que ocurrían dentro de la religión judía. Ahora, cuando pasamos al cristianismo, vemos que también ocurre un bautismo, que es el bautismo del cristiano. Entonces, comúnmente, esto ha sido considerado como una referencia al bautismo cristiano, cuando se refiere a la doctrina de bautismo. Pero el hecho de que la palabra está en plural puede ser una referencia también a los lavamientos ceremoniales judíos del Antiguo Testamento llamadas abluciones. O sea, en el judaísmo ocurrían muchos tipos de bautismo, hasta bautismo de muertos. El profeta Ezequiel en los días antiguos había utilizado la terminología de las abluciones ceremoniales de antaño para describir la limpieza interior que haría Dios
de su pueblo en la era de restauración. Como dice el profeta, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Eso está en Ezequiel capítulo 36, el versículo 25. De hecho, que en ese capítulo, ahí podemos ver lo que realmente Dios hace cuando una persona nace de nuevo. Ahí estamos viendo la regeneración. Ahora pasemos al rudimento número 4, el cual es la imposición de manos. En el Antiguo Testamento se utilizaba esta imposición de manos por los judíos, y también vemos que en el cristianismo también se utiliza, y había una práctica en donde se pone y se impone las manos. La imposición de manos era una antigua práctica cristiana, asociada especialmente con el hecho de impartir el Espíritu Santo. Y ese es el significado más probable que podemos ver aquí. Pero también fue heredada del Antiguo Testamento, donde se la utiliza especialmente para comisionar a alguien para un oficio público o como parte del ritual sacrificial. En el judaísmo rabínico, el término aparece regularmente en el sentido de ordenación de ancianos. Así que aquí vemos el contraste, ¿verdad?, entre el judaísmo y el cristianismo, en donde en los dos, tanto en el judaísmo como en el cristianismo, ocurría la imposición de manos. Ahora pasemos al rudimento número 5, el cual es la resurrección de los muertos. Y sabemos que en el Antiguo Testamento los fariseos creían en la resurrección, y eso lo vemos en el judaísmo. También cuando pasamos al cristianismo, sabemos que Jesús resucitó, que nosotros también creemos en la resurrección, donde Jesucristo resucitó y que los muertos en Cristo resucitarán. Esto es la base, el fundamento, ¿verdad?, del cristianismo, que sabemos que Cristo murió en la cruz, pero que Él resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. La resurrección de Jesús le dio importancia especial a esta doctrina en la iglesia, pero la doctrina como tal no era ninguna innovación en los tiempos del Nuevo Testamento, sino que fue sostenida, como sabemos, por los fariseos, que encontraron en ella la garantía de que la esperanza ancestral de Israel sería realizada en perpetuidad. Fue enseñada expresamente en el Antiguo Testamento, como vemos en el capítulo 26 de Isaías, el versículo 19, mire cómo dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Vemos aquí cómo se ve lo de la resurrección de los muertos. También lo podemos ver en el libro de Daniel, el capítulo número 12, el versículo número 2, donde nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Así que vemos que en el Antiguo Testamento, vemos que en el judaísmo sí tenían esta creencia de la resurrección de los muertos. Y como Jesús también lo señaló, fue enseñada implícitamente en una etapa anterior, cuando Dios, que es el Dios de los vivos, no de los muertos, se proclamó a sí mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob, como lo vemos en Éxodo el capítulo 3, versículo 6, y en Marcos el capítulo 12, el versículo 26. Así que vemos ahora cómo tanto el judaísmo y el cristianismo, también ellos creen en la resurrección de los muertos. Ahora pasemos al último rudimento, que es el rudimento número 6, que es el último rudimento que menciona el autor de los Hebreos en estos primeros 3 versículos del capítulo número 6 de Hebreos. Y el último rudimento lo es el juicio eterno. Esto era una parte esencial también del judaísmo. Y también vemos que en el cristianismo sabemos que estaremos delante del trono de Dios y seremos juzgados. Así que la creencia judía en la resurrección estaba estrechamente asociada con la expectativa del juicio por venir. El hecho de que el Dios de Israel es
juez de toda la tierra y de su pueblo en particular, es una parte esencial de la revelación del Antiguo Testamento, como lo vemos en Génesis, el capítulo 18, en el versículo 25, y también lo encontramos en Isaías, el capítulo 33, el versículo 22. Sus continuos juicios en la historia estarán resumidos en el juicio escatológico de Daniel, como lo vemos en el capítulo 7, el versículo 9 en adelante de Daniel, del libro de Daniel. Y en la creencia cristiana, aquel con apariencia de hijo de hombre, a través de quien se lleva a cabo el juicio escatológico, se identifica con Jesús, como lo vemos en Mateo, el capítulo 25, el versículo 31, en Juan, el capítulo 5, el versículo del 22 y el 27, y en Hechos, el capítulo 17, el versículo 31, y en otros muchos más versículos que encontramos en la Biblia que nos lleva a esto y nos habla del juicio, ¿verdad? Donde sabemos que Jesús va a juzgar a cada uno de nosotros. En resumen, vemos que todo esto que acabamos de estudiar, todos estos rudimentos que mencionamos y analizamos, vemos que fue sobre un fundamento que ya estos rudimentos se habían puesto en el Antiguo Testamento y sobre el cual el estilo de vida de estos judíos convertidos al cristianismo estaba basado. O sea, en otras palabras, la vida de estas personas que eran judías y se habían convertido al cristianismo estaba basada sobre ese fundamento, sobre el fundamento de estas 6 rudimentos, de estas 6 enseñanzas básicas que acabamos de estudiar. Para estos hebreos que habían recibido el evangelio, todas estas cosas ahora que recibían un significado más completo y nuevo debido a la llegada de Cristo al mundo. Pero ellos estaban expuestos a un peligro sutil que no podían experimentar los convertidos del paganismo. Si un convertido del paganismo, o sea, uno que no era judío, es decir, un gentil, abandonaba el cristianismo y se volvía al paganismo, claramente se veía que se había apartado de la fe, pues volvían al paganismo. Cuando una persona que nunca era judía, sino que era un gentil o un pagano, se convertía al cristianismo y dejaba el cristianismo, entonces se podía ver la diferencia porque esa persona volvía al paganismo, o sea, volvía a hacer cosas paganas totalmente. Y esta era una gran diferencia que se puede notar. Ahora, pero era posible que los hebreos cristianos de esta carta, quien el autor de Hebreos les escribe, cediendo gradualmente a presiones de diversas clases, abandonaran más y más aquellos rasgos de la fe y práctica que eran distintivos del cristianismo, el cual es Jesús, es el Cristo. Sin embargo, el apartarse del cristianismo pudiera ser que sintieran que no habían abandonado los principios básicos como lo son el arrepentimiento, la fe, las realidades señaladas por las abluciones religiosas, la imposición de manos, la expectativa de la resurrección y el juicio de la época venidera. Es decir, que estos hebreos quizás no sentirían que abandonaron la fe verdadera porque seguían practicando los mismos rudimentos que eran tantos para los cristianos como para los judíos, como lo acabamos de ver y de estudiar. Hermanos, tenemos que tener en cuenta algo. No nos podemos olvidar que el judío, el cual no es cristiano, hace estos mismos rudimentos en su religión judía. Y tenemos que entender algo y no nos podemos olvidar, y es que el autor le está escribiendo a personas que eran judías y que se habían convertido al cristianismo y que ahora querían volverse, por diferentes razones, querían volverse de nuevo al judaísmo. Entonces, el judío tenía por costumbre hacer todos estos rudimentos que estudiamos. Así que si una persona dejaba el cristianismo para regresar al judaísmo, ellos continuaban haciendo las mismas cosas, los mismos rudimentos. No había quizá una diferencia tan grande. O sea, tanto el cristianismo hacía estos 6 rudimentos, o sea, ocurría el arrepentimiento de obra, la fe en Dios, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno. Todos estos rudimentos
que los creían los cristianos, también los creían los judíos. También los creía el judaísmo, los seguían. Así que si esta persona se regresaba al judaísmo, quizás no se pudiese ver una diferencia entre ambos, como acabamos de explicar unos momentos atrás. Y entonces la pregunta que quizás nos podemos hacer en esta mañana es, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? Quizás esta pregunta usted se la está haciendo ahora en este momento, porque estamos viendo que tanto como el judaísmo y el cristianismo tienen los mismos rudimentos. Y entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia entre el judaísmo y el cristiano? Hermano, lo que hace la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo es Jesús, es Jesucristo. Jesucristo es lo que hace la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo. El judío no cree en Jesús y por lo tanto, al no creer en Jesús, no conoce a Dios. El judío no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque el que no cree en Jesús no tiene al Padre. Como dice en 1 Juan, el capítulo número 2, el versículo 23. Mire lo que nos dice. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que la persona judía, que es judía, los que siguen el judaísmo, no creen en Dios, no conocen a Dios porque no tienen al Padre. ¿Y por qué no tienen al Padre? Porque niegan a Jesús. El judío niega a Jesús. Ellos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios. Simplemente dicen que fue un profeta. Por lo tanto, ellos no tienen al Padre. Ellos no conocen quién es el Padre. Y esto lo podemos también ver hoy en día con una persona que no es cristiana, pero que hace cosas buenas. O sea, hay personas que no fuman, que no toman, que no usan drogas, que se portan bien, que ayudan al prójimo, que son buenos esposos, que son buenos padres con sus hijos. Y vemos que ellos son buenas personas, pero no son cristianas, no creen en Jesús. Y eso lo podemos ver, como dice en Eclesiastés, el capítulo 8, el versículo 14, dice, hay impíos a quien acontece como si hicieran obras de justo. Esto lo vemos. Hay personas que son impías, pero que hacen cosas buenas. O sea, tú ves que son buenos, ayudan al prójimo, son buenos esposos y son buenos padres. Pero, ¿qué es lo que hace diferente de un cristiano a una persona inconversa que hace cosas buenas? La diferencia, lo que hace la diferencia es Jesucristo, hermano. Eso es lo que hace la diferencia entre un judío y un cristiano, lo hace Jesucristo. La diferencia entre un cristiano y una persona inconversa lo hace Jesucristo. Por más buena que sea la persona, si la persona no tiene y no sigue y no pone su mirada en Jesús, está perdido totalmente. Por lo tanto, hermanos, el escritor decide insistir sobre aquellas enseñanzas que pertenecían a la madurez espiritual, en la esperanza de que la madurez viniera a través de las enseñanzas. Como dice, y esto haremos si Dios en verdad lo permite, que esto lo dice en el versículo 3 del capítulo 6 de Hebreos. Es decir, nuestro autor no continuará meramente dando su enseñanza madura acerca del sacerdocio de Melquisedec, sino que él y sus lectores avanzarán juntos hacia el crecimiento pleno en Cristo, si Dios lo permite. Hermanos, lo que le convenía al autor era enfatizar no los rudimentos, no estas enseñanzas básicas, sino a Jesucristo para llevarlos a la madurez y a la perfección, hermano. Y este es el tema principal de la epístola a los Hebreos. Este es el tema principal de esta carta. La supremacía de Jesucristo es el tema principal de esta carta. No nos podemos olvidar de esto. El autor les está diciendo a cada uno de ellos que no pongan sus ojos en la ley, que no pongan sus ojos en Moisés, ni en los profetas, ni en los ángeles. No pueden poner los ojos ni en los rudimentos que acabamos de estudiar. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No pongan sus ojos en nada de estas cosas.
sino que hay que poner los ojos en Jesús. Por eso más adelante vemos cómo el autor le dice a cada uno de ellos, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es el consumador? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? La supremacía de Jesucristo es el tema principal de la carta de los Hebreos. El autor les está dejando saber que Jesucristo es toda supremacía. Él es el supremo, Él es el todopoderoso. Y para que nosotros podamos madurar, para que nosotros podamos crecer, tenemos que poner nuestra mirada en Él, hermanos. Así es como usted y yo vamos a poder madurar. Así es como usted y yo vamos a poder crecer. Así es como usted y yo vamos a tener una relación estrecha con nuestro Salvador y Creador, poniendo nuestra mirada, poniendo nuestros ojos en Jesús. Y el autor les está diciendo, no pongan sus ojos en estos rudimentos, sino que la solución para su inmadurez es puesto los ojos en Jesús. En otras palabras, el problema de inmadurez de los creyentes se resuelve poniendo los ojos en Jesús, hermano. Por esta razón tenemos que poner nuestra mirada en Jesús para que nosotros podamos tener una relación estrecha con nuestro Señor Jesucristo, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Creador de todas las cosas, el que tiene cuidado de cada uno de nosotros y nos ha dado salvación y vida eterna. Así que, hermanos, pongamos nuestros ojos y nuestra mirada fijamente en Él. Oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu palabra en esta mañana. Gracias por permitirnos poder exaltar y adorar tu nombre. Señor, yo te pido que tú nos ayudes cada día a poder seguir entendiendo tu palabra, a poder seguir estudiando, Señor, y acercarnos más a ti, que podamos seguir madurando cada día más y en ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hasta aquí la lección de hoy. Los espero el domingo que viene. Traiga su Biblia, hermano. Traiga una libreta para que apunte todos los versículos bíblicos y así podamos gozarnos y podamos seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Así que los espero el domingo que viene. Venga, invite a alguien que vea este video, que venga a la iglesia para gozarnos todos juntos en armonía. Así que, hermano, que el Señor les bendiga en el día de hoy. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que que hay en mí desvanecerá por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodea.
promises I see in me will be stripped away by the power of your love. And hold me close, love. Let your love surround me, Lord, and bring me near. Draw us to your side. Draw me to your side. Yes, Lord, and as I wait on you, Lord, I'll rise up like the eagle, and I will soar with you, Lord. Your Spirit leads me on by the power of your love, your beautiful love. Hold us, Father, hold me close. Let him hold you this morning. Let your arms surround